En todos los pecados que cometemos, el primer de ellos, podemos decir que el origen de ellos se encuentra en el pecado capital de la soberbia o el orgullo. El orgullo es definido por el Catecismo de la Iglesia Católica como una autoestima o amor propio indebido que busca atención y honor para sí mismo y se pone a un mismo en competencia con Dios contra Dios. Santo Tomás de Aquino dijo que mientras todos los vicios huyen de Dios, solo el orgullo resiste a Dios. En todos nuestros pecados hay una parte de nosotros que no está dispuesta a estar sujeta a Dios y su gobierno. Por eso todos somos culpables de pecado del orgullo. También puede ser llamado el más mortal de los pecados capitales, porque la competencia con Dios puede llevarnos a rechazar su misericordia y su amor. De hecho, el principal pecado del diablo es el orgullo. La virtud opuesta al orgullo es la humildad, ¿verdad? El Catecismo describe la humildad como la virtud por la cual el cristiano reconoce que Dios es el autor de todo bien. La humildad evita la ambición o el orgullo desmesurados y proporciona también la base para volverse a Dios en oración. Podemos decir que la humildad es el origen de la oración. La humildad voluntaria puede describirse como pobreza de espíritu. Entonces, ¿qué podemos hacer para vencer el orgullo dentro de nosotros y obtener la humildad? ¿Qué podemos hacer? El Evangelio revela la respuesta. Primero, el Padre dice que ese es mi Hijo muy amado. Hermanos, hermanas, cuando nosotros nos centramos en el sacramento del bautismo, lo que pasó es que nosotros nos vestimos en Cristo, como dice San Pablo. Entonces, todo lo que podemos decir de Jesús, podemos decir que está compartido con todos sus discípulos, los bautizados. En otras palabras, podemos decir que cuando el Padre dice a los discípulos de Jesús, ese es mi Hijo muy amado, también puede decir que también ustedes son los hijos muy amados de Dios Padre. Y no porque de lo que haces, es por lo que eres. Eres el hijo o la hija muy amada, muy amado de Dios. Eso es la fundación de la humildad, en esta verdad. También en el momento que el Padre habla desde la nube luminosa, dice que también escúchenlo. Escuchar al Hijo amado del Padre es obedecerle. La palabra obediencia, por ejemplo, encuentra su raíz en la frase escucha radical, o podemos decir escucha profundamente. Obediencia tiene su raíz en esa frase. Escuchamos radical y profundamente a Dios hecho hombre, cuya gloria va más allá de lo que podemos imaginar. Pedro y Juan y Santiago tuvieron un vistazo de ello y los humilló. Jesús es nuestro Salvador glorioso. Vino a cambiar nuestras vidas y al salvarnos y a llamarnos a una vida santa, como escribió San Pablo en la segunda lectura. Basta con escucharlo, dirigir la mirada hacia Él, seguirlo, y también nosotros seremos humildes, libres de la opresión del orgullo.
Por supuesto, tenemos que ser realistas, ¿verdad? Escuchar a Jesús, escuchar y atender su voz en nuestra vida no siempre es cómodo, no es fácil. Y eso es porque vivir en humildad no es fácil. Abraham descubrió esto, como escuchamos en la primera lectura. Estaba viviendo feliz y prósperamente, podemos pensar, en la tierra fértil de Mesopotamia, cuando Dios habló a su corazón. Y Dios lo invitó a dejar atrás su familia extendida, su negocio, su patria, su seguridad, su estabilidad financiera, sus amigos, todo. Y ni siquiera le dijo a dónde iba. Simplemente dijo, ve a una tierra que te mostraré en el futuro, no hoy. Pero Dios tenía un plan para su vida, un plan que traería bendiciones al mismo Abraham y también traería bendiciones a otros a través de él. Entonces Abraham escuchó y escuchó con humildad. No descartó el llamado de Dios a su corazón y no lo ignoró tampoco. Salió de su zona de confort, ¿verdad? De su comodez, y puso su confianza en Dios. Y solo podemos imaginar la turbulencia que causó al principio entre él y su esposa. Imagínense, esposas aquí, si tu esposa dice, vamos a mudarnos, y dices, ¿a dónde? Pues Dios sabe, ¿verdad? Sería muy difícil, pero eso es lo que tuvo que hacer Abraham con su esposa. Y también podemos imaginarnos lo incómodo que debe haberse sentido tratando de explicar su decisión a sus amigos. Era difícil. San Pablo también tuvo una experiencia similar. Estaba en la vía rápida hacia el éxito en el establecimiento judío, cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco y lo invitó a tomar un camino diferente. Este camino comenzó para San Pablo con la ceguera. No pudo mirar. Estuvo completamente ciego, necesitando la intercesión de Ananías, un cristiano. Y esta fue una experiencia humillante para él. Este era el nuevo camino de humildad para él. Y no fue un camino fácil. Por eso escribe a Timoteo en la segunda lectura, soporta tu parte de las dificultades por el Evangelio. ¿Pero cómo? ¿Con qué? ¿Con tu propia fuerza? No. ¿Qué dice? Él dice, con la fuerza que viene de Dios. Reconocer que no se puede vivir la vida de discípulo de Jesús sin la fuerza que viene de Dios es humildad. Y por eso, hermanos y hermanas, cuando nosotros nos sentimos débiles en nuestra jornada de fe, podemos decir eso es porque somos débiles. Pero Dios es fuerte. Y cuando nosotros con humildad nos abandonamos en sus manos, diciendo tu voluntad, no mía, que se haga. Entonces recibimos la fuerza de Dios. Y la parte de las dificultades de Pablo incluyó muchas cosas: encarcelamientos, calumnias, palizas, azotes y finalmente martirio por decapitación. Pero ¿cómo lo hizo? Con la fuerza de Dios en humildad. Escuchar a Jesús, escuchar y atender su llamado, significa aceptar nuestra parte de las dificultades por el Evangelio. Y escuchamos a Jesús a través de la oración diaria. Y nosotros podemos decir eso, y eso es muy importante. Entonces voy a decirlo muy lento. ¿Cómo nosotros
podemos crecer en humildad por escuchar a Dios. Tal vez ustedes ya me han escuchado decir una y otra vez que es importante rezar todos los días. Hay diferentes maneras en que nosotros escuchamos a Dios, pero sin la oración es imposible escuchar a Él. Pero con la oración vamos a escucharlo seguramente. Y eso es precisamente la verdad con la oración del rosario. Si nosotros rezamos el rosario regularmente, es una oración muy humilde, porque está rezando sencillamente estas Ave Marías y Padre Nuestros, tratando de meditar en los misterios que sugiere el rosario que nos propone. Y si nosotros experimentamos distracciones, eso es normal, es absolutamente normal. Eso es parte de la humildad, ¿verdad? De darnos cuenta, oh, mire, ya una distracción otra vez. ¿Qué puedo hacer? Pues seguir adelante de escuchar a Dios por perseverar en la oración. Y en esta manera Dios te va a dar continuamente su fuerza, su poder. Entonces, a través de la oración diaria, luchamos contra el orgullo, vencemos al diablo y disfrutamos de la libertad de la humildad.